Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eric Offitz. Yo soy el gerente de mercadeo de Tractomotriz. Primero que todo, agradecerles por estar aquí con nosotros hoy, en este día, con un nuevo webinar. En este caso, maximice su inversión alargando la vida útil de sus llantas, de su montacargas. Un poquito de la metodología, del proceso de lo que va a ser el webinar el día de hoy. Vamos a dar unos 5 minutos para que todos aquellos que todavía estén, digamos, en sala de espera o que estén por ingresar al webinar puedan ingresar. Ya dentro de unos 5 minutos va a estar Jackson Calderón, que va a ser en este caso la persona que va a presentar el webinar con nosotros, haciendo lo que es la presentación. Durante la presentación, bueno, ya en este momento está habilitado lo que es el chat de mensajes. Entonces, por medio de este chat pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran de manera escrita y al final de la presentación ya estaría pues Jackson dando respuesta a cada una de ellas. Una vez que Jackson pues termine de responder las preguntas, volveré yo con ustedes para darles algunas indicaciones y pues ya concluir lo que sería el webinar. Entonces, pues señalar, nada más vamos a esperar a las 9:05 estaremos iniciando ya formalmente lo que es el webinar. Espero que lo disfruten y pues como les comenté que sea pues de bastante productividad para todos ustedes.
Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a este webinar de llantas. Tractomotriz se siente muy complacido de estar compartiendo con ustedes esta experiencia utilizando la tecnología. Vamos a hablar hoy prácticamente sobre llantas. El sistema integral de servicio que Tractomotriz les quiere presentar a ustedes se va a referir única y exclusivamente a las llantas, especialmente llantas de montacargas. Aquí hay conceptos que vamos a ver que son conceptos muy generales sobre lo que es una llanta, pero sí va enfocado sobre todo a las llantas de montacargas. Entonces, bienvenidos y espero que podamos disfrutar de toda la información, de todos los conocimientos que tanto ustedes como nosotros podemos compartir el día de hoy. Como le decía nuestro compañero Eric, las preguntas las vamos a ir formulando en el chat y al final las vamos a ir aclarando. Nosotros en Tractomotriz creemos que la llanta es uno de los rubros más importantes dentro del presupuesto de todas las flotas. Hoy por hoy, quizá que se encuentra dentro del segundo, tercero lugar en cuanto a los gastos que tienen que ver dentro del presupuesto de una flota. Y además de eso, que el mundo gira sobre ruedas, por eso la llanta es de suma importancia que le demos la adecuada asesoría. Y en Tractomotriz les queremos presentar hoy un plan precisamente que va a llevarnos a darle esa importancia a la llanta, a analizarla, a revisarla, a dedicarle toda la atención. Muchas veces salimos de las casas a nivel personal, a nivel de la experiencia de cada uno con su carro, nos montamos al carro, le damos llave y si arrancó nos vamos. Pero a veces no nos damos cuenta que tal vez hay un problema no solo visible en una llanta, sino algún problema que no se pueda ver y no lo detectamos porque no revisamos las llantas. Entonces, aquí precisamente en Tractomotriz queremos darle a la llanta la importancia que ella tiene. Entonces, vamos a ver, dentro de las cosas que queremos analizar hoy, dentro de este programa que es un programa integral, no solamente nosotros como proveedores de una llanta les vamos a ofrecer un producto, sino que vamos a estar antes, durante y después con esa llanta, porque creemos que es de suma importancia, no solamente darle un precio alto o bajo, o darle una llanta con taco, lisa, qué sé yo, sólida o neumática, sino que también la importancia radica en que con este programa integral podamos analizar todos los ángulos que tienen que ver con el mantenimiento y el buen desempeño de una llanta. Porque al final, ¿qué es lo que pretendemos? Que la inversión que usted hace, la inversión se maximice, la llanta que se instala pueda darnos un rendimiento adecuado, pueda darnos el rendimiento máximo. Hoy en día uno ve cómo muchas llantas, desgraciadamente, son utilizadas en porcentajes menores por falta de conocimiento, cómo las llantas son afectadas por condiciones externas, por manejo, por calidad de piso, porque no se aplican correctamente, entonces la llanta no va a dar el rendimiento adecuado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver todo lo que tiene que ver a la administración de las llantas en una flota. Y para eso vamos a necesitar hacer un análisis. Para eso vamos a necesitar hacer una inspección inicial, que viene a ser como el diagnóstico. Como cuando vamos donde el doctor y el doctor nos hace un chequeo general y luego nos dice, mire, usted está con este y este problema. O sea que está bien, pero aquí no. Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Con este programa integral, con este sistema integral de servicio, lo que vamos a hacer es un diagnóstico a la flota. Vamos a revisar las llantas y vamos a ver en qué condiciones están. Para eso es que les voy a desglosar el contenido de este webinar. Primero vamos a ver cantidades y unidades de llantas, número uno. La flota hay que saber, bueno, usted tiene que saber cuántas llantas tiene usted en cada una de las unidades. Vamos a ver también, dentro de este contenido, el punto número 2, que son las medidas de las llantas. ¿Usted sabe qué medidas tiene en su flota?
usted sabe qué tipos de montacargas tiene y cuáles son las medidas. A veces uno le dicen, me cotiza una llanta, entonces uno dice, y regáleme la medida. Ah, mira, es que yo no sé. Bueno, entonces es muy importante que usted sepa cuáles son las medidas que tiene usted dentro de su flota, cuáles son las llantas que usted va a necesitar. Las marcas, hacemos un análisis de marcas de llantas, porque también es importante, mucha gente compra marcas y hay una gran cantidad de marcas en una flota, sin saber cuál es la que mejor le va a funcionar, sin saber cuál es la aplicación que tiene que tener dentro de la flota. Entonces se compra marcas muchas veces por precio nada más, o porque alguien se las ofreció y no hubo quien más ofreciera otro producto. Entonces aquí vamos a analizar las marcas y ahora después vamos a explicar en detalle para qué es que funciona esto. Vamos a analizar también la cantidad de llantas originales y recauches que pueda tener en la flota. Ustedes saben que en este país, como en muchos, la industria del recauche está presente en las llantas, y cuando hablamos de llantas de montacargas, el recauche también no es la excepción. Entonces, analizamos en qué condición está su flota, si tiene llantas nuevas o si tiene recauches, porque aquí hay todo un tema que ahora también lo vamos a explicar. También analizamos el contenido de llantas radiales y convencionales. Es importante saber qué son las llantas radiales y qué son las llantas convencionales. ¿Qué es lo que necesito yo para mi flota, para mi operación? ¿Qué es lo que me va a dar un mejor rendimiento? Si las radiales o las convencionales. ¿Cuál es la que necesito en el piso donde mi montacargas está rodando? Bueno, aquí es donde Tractomotriz también se hace presente y les va a asesorar mediante este programa para que usted pueda saber cuál es la llanta que necesita utilizar en su operación. Vamos a ver también un tema de estrella remanente. ¿Qué es esto? Esto es la cantidad de taco que tiene cualquier llanta. Entonces, hacemos un semáforo de estrías, le damos un informe donde la llanta, cada una de las llantas de su operación, en cada posición, le vamos a decir qué profundidad tiene, qué cantidad de taco tiene, cuánto le falta y qué condición tiene la llanta. También, el punto número 7, pérdida por bajas presiones, nos va a hablar, aquí vamos a hablar sobre el estado de la presión de las llantas. Este tema es de vital importancia. La presión de una llanta es la vida. La baja presión, la alta presión y la presión adecuada tienen un impacto en el rendimiento de la llanta, tienen una repercusión en la vida de la llanta, y eso también lo analizamos. Esto produce pérdidas de vida útil. La baja presión le resta vida a la llanta y por lo tanto es dinero que usted como dueño de una llanta, como comprador de llantas, es un dinero que usted pierde. Si la llanta no rindió el tiempo necesario, si la llanta no rindió las horas necesarias, eso se traduce en pérdida. En este punto hacemos un análisis, lo cuantificamos y valoramos la pérdida por bajas presiones si es que hay. Bueno, pero casi siempre hay una flota. Y el punto número 8, que es muy importante, es sobre la capacitación. Este plan que les vamos a ofrecer hoy, del cual les vamos a hablar, contiene un apartado de capacitación. El mantenimiento de las llantas no se puede llevar a cabo solo con el dueño y con el proveedor. Tiene que haber otro tercer participante, que es el operador. Pero si el operador no conoce, no sabe, entonces no nos va a ayudar. Aquí incluimos un programa de capacitación a todas esas partes para poder desarrollar el plan. El plan es muy ambicioso, es un trabajo muy profesional, pero tenemos que hacerlo los tres: el operador, el dueño y el proveedor. Entonces, Tractomotriz, en este momento, entonces, les ofrece a ustedes un plan para que ustedes sigan con su operación, para que ustedes sigan con la naturaleza de su negocio, y nosotros, que somos los profesionales, nos encargamos de sus llantas. Entonces, a continuación, ya viendo el contenido temático, vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los puntos que les mencionamos antes. En el punto número 1 de la cantidad de unidades de llantas, definimos mediante una inspección, que este es el punto de partida. El análisis de la flota se da mediante una inspección. Entonces, la inspección consiste en revisar cada unidad, llanta por llanta, profundidad, marca,
si es radial, si es neumática, si es tubular, si es convencional. Analizamos todo en cada unidad. Entonces, el primer dato que es importante en una flota es tener el mapa. Mapeamos cuántas unidades tiene usted y cuántas llantas. Podemos ver aquí en este cuadro, bueno, los activos se ponen algunas empresas lo ponen por código, le ponen un número, otras le ponen la serie del montacargas, otras le ponen la marca, pero hay alguna identificación. En este caso, aquí, como ustedes ven, están identificadas los equipos con un número y una letra. Y luego también tenemos la cantidad de llantas. Podemos ver la cantidad de llantas que usted va a tener en su flota en el primer cuadro. Esto ya nos va a decir cómo está distribuida su flota. Este es el primer dato que vamos a poder distinguir. Segundo, revisamos y hacemos una medición, una toma de la cantidad de medidas de llantas que usted tiene. Entonces, la inspección, la revisión de equipo por equipo nos lleva a un resumen de medidas. Esto es importantísimo, esto es vital, que usted sepa cuál es la cantidad de llantas, cuáles son las medidas de llantas que usted tiene en su flota. Muchas veces, como les decía antes, es porque no se tiene el dato, entonces a la hora de que usted va a cotizar, no sabe qué cotizar, o a la hora que le llevan una llanta, usted no sabe si es la llanta que usted ocupaba o no, porque aquí se da mucho, que se hacen aplicaciones en llantas de montacargas y después hay problemas. Por ejemplo, vean esta primera medida, 21 por 8 por 9, la del gráfico. Esta medida tiene una particularidad. Entonces, la llanta tiene alto, ancho y perfil. Todas las llantas, que precisamente esto es parte de un curso dentro del programa de capacitación que les ofrecemos. Hay un curso aparte de nomenclatura, para que usted aprenda a leer qué significa cada número de la llanta. Pero aquí, como vamos a tomar este ejemplo, esta llanta 21 por 8 por 9, lo que les quiero explicar es que a la hora que usted va a cotizar esta llanta, le pueden ofrecer una 21, que es la altura, el 8 es el ancho de sección, o sea, es la distancia que hay en la llanta de pared a pared, y el 9 es el aro. Entonces, alguien le puede ofrecer a usted una llanta 21 también, pero tal vez no tienen por 8, entonces lo ofrecen por 7 o por 6. Entonces usted le va a ofrecer una llanta más angosta y usted tiene que ver si esa llanta le sirve. Le sirve para su operación, le sirve para el montacargas. Entonces, usted, si tiene la lista de llantas de su flota, usted dice, no, la que yo uso es 21 por 8 por 9, esa no me sirve. Puede ser que sí le sirva, pero ya es un tema aparte. Lo que les quiero decir es que tener el mapa de las medidas de las llantas es muy importante, no solo por eso, sino que también hay otro tema. Usted puede determinar cuál es la cantidad de llantas que usted maneja de mayor rotación. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos proyectando, la llanta 600 R9 es la llanta que tiene un 25% de la flota. La 700 por 12 es un 25% de la flota. Esta flota, este ejemplo, tiene montacargas de 2.5, que son las que usan esas llantas, y es lo que más tiene. Y luego ahí viene 700 R12 con un 18%, y así sucesivamente. Esto lo que nos dice es que hay una llanta de mayor cantidad en la flota, pero también, aparte de saber qué medidas tiene usted, noten que hay llantas radiales y convencionales. ¿Por qué los distinguimos? Bueno, eso también es parte del curso que nosotros les damos luego aparte a todos los involucrados. Cuando hay una R en una nomenclatura significa que la llanta es radial. Cuando hay un guión significa que la llanta es convencional. Esto aplica para la lectura de las llantas de cualquier tipo de vehículo. Este es un lenguaje universal. Esto se utiliza pues para distinguir la estructura de la llanta. Entonces vea qué interesante, porque este ejemplo que le estoy poniendo tiene diferentes tipos de llantas, tiene nomenclaturas diferentes, pero yo les lanzo una pregunta. Usted como encargado de su flota, usted como dueño de montacargas, usted como comprador de llantas, usted como involucrado en el manejo de las llantas,
sabe qué significa cada una de estas cosas, sabe qué tiene usted en su flota. Bueno, para eso está este programa integral de servicio, para eso está Tractomotriz, para eso está aquí su servidor, para que mediante este proyecto usted pueda saber y pueda enriquecerse con el conocimiento de todos esos datos. Entonces, el resumen de medidas de llantas nos genera muchas oportunidades para poder conocer y para poder mejorar. Dicho sea de paso, en esta flota no se sabe si tiene llanta 600R9, tiene llanta 600-9, tiene llanta convencional y tiene llanta radial. Tiene llanta 700R12 y 700-12, tiene llanta radial y tiene llanta convencional. Tiene llantas 300x15, tiene llantas 28x7x8 y 21x8x9, que son las famosas llantas cushion o llantas de anillo, el anillo metálico. Ahora vamos a explicar un poquito de eso. Entonces, tiene diferentes tipos de llantas. Entonces, se necesita brindarle una adecuada asesoría, una adecuada atención, pero usted tiene que conocerlo. Entonces, este programa nos va a permitir eso en este apartado número 2 de las medidas de las llantas. Pasamos a las marcas de las llantas. Es interesante cuando uno analiza en una flota la cantidad de marcas de llantas. Vean este ejemplo. Este ejemplo tiene bastantes marcas de llantas. Vamos a quitar aquí. Que este ejemplo tiene bastantes marcas de llantas. ¿Qué es lo que significa? Que esta flota compran de todo, usan de todo. Prioritariamente se ve que utilizan Bridgestone con un 31%, utilizan Michelin con un 28%. Ahí estamos ya ahí me está diciendo a mí que la flota usa llantas de dos tipos y llantas de calidad. Estas dos, digamos que compiten en un top de llantas premium, pero también tiene otro tipo de llantas como Solider, Orca, Trelleborg, Grexter y Next. Entonces, él tiene todo tipo de llantas. Aquí yo le hago la pregunta, cuando yo encuentro en una flota este análisis, yo hago la pregunta, ¿por qué usan tanta marca de llanta? Entonces, a veces a uno no le saben responder. Y yo les pregunto, ¿cuál de esas llantas es la que mejor costo por hora le da a usted? Entonces tampoco me responden, porque aquí en Costa Rica manejamos el rendimiento de las llantas por percepción. ¿Qué significa eso? Que la gente dice, esa llanta es muy buena o es muy mala, esa llanta es cara o es barata, pero cuando uno le dice, ¿y qué es bueno? ¿Cuántas horas le dio? ¿Cuál es el costo por hora de esa llanta? Entonces no saben porque no tienen las herramientas. Con este programa integral de servicio que Tractomotriz les está ofreciendo hoy, lo que queremos es que usted tenga una herramienta donde logre dar respuesta a esas interrogantes con un programa, con una medición, con un seguimiento, con inspecciones, con reportes, y que usted al final tenga un costo inicial, un costo final y un rendimiento inicial y un rendimiento final, para así tomar las mejores decisiones y poner en su flota llantas que de verdad le van a dar un mejor rendimiento y que usted dice que está haciendo una inversión mejor. Ahora, muchas veces uno sabe que la situación económica es difícil. Lo que pasa es que a veces, como no se analiza el costo por hora, se cometen errores. No siempre cuando se compra una llanta más cara es que la llanta no va a rendir, porque si usted compra una llanta que vale 100 y le rinde 200 horas, va a tener un costo por hora. Pero si compra una llanta que vale 50 pero le rinde 30, el costo por hora va a ser muy alto. Entonces, casi siempre el precio va relacionado con el rendimiento y con la calidad. Sin embargo, a veces no, a veces hay llantas de buen precio que a usted le da muy buen rendimiento. Lo que pasa es que el laboratorio no se hace, las pruebas no se hacen, el análisis no se hace. Y hoy los estamos invitando a ustedes precisamente para que logren recibir de Tractomotriz esta oportunidad que le va a generar a usted mucho ahorro en su flota, que le va a llevar a hacer compras inteligentes, compras profesionales, donde usted pueda tener un brazo derecho, un brazo como sería Tractomotriz, donde le pueda analizar este tipo de trabajo. Entonces, las marcas de las llantas, como les decía, nos va a llevar a analizar estos puntos que les hemos comentado.
vamos a pasar a este otro aspecto que analizamos en una flota. Vean que ya llevamos 3 puntos muy importantes de análisis. Perdón, aquí se nos fue un segundito, aquí estamos, ya de nuevo. Este cuarto punto, cuando analizamos cuántas llantas originales y cuántos recauches hay en una flota, es vital. Como les decía, en Costa Rica hay varias recauchadoras y igual, donde usted puede tener una oportunidad de tomar una llanta que se terminó y poder recaucharla y extender su vida útil. Pero en llantas de montacarga, vamos a analizar esto y lo vamos a explicar porque sí tiene sus pros y sus contras. Quizá que yo encuentro dentro de la experiencia que tengo a lo largo de 30 años más contra que pro para llantas de montacargas, aclaro. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Cuál es el ideal de una flota? Bueno, el ideal sería en una flota normal, y lo vamos a dividir aquí por partes. Vamos a pensar en una flota de camiones. Una flota de camiones, el ideal es que un 80% sea recauche y un 20% sea llantas nuevas. ¿Por qué? Porque el ideal es que un camión, un cabezal, tenga las 8 llantas de los ejes de tracción recauchadas y las 2 llantas delanteras sean llantas nuevas. Esto porque aquí en este país RITEVE no permite recauches en las llantas delanteras, es un asunto de seguridad y eso lo vemos bien. Entonces, el ideal sería 80-20, un 80% de recauches, un 20% de llantas nuevas. Esto para llantas de camión, para llantas de un camioncito, para llantas de vehículos donde las llantas se puedan recauchar. Ese es el ideal, ¿ok? Pero cuando hablamos de llantas de montacargas, no hay regulación. RITEVE no distingue una cosa de la otra, entonces mucha gente recaucha todas las llantas. Entonces aquí muchos pueden decir que un 100% de las llantas recauchadas es lo ideal. Lo que pasa es que cuando analizamos eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el programa nos lleva a analizar las llantas que tiene su flota, la condición de la llanta, en qué condición están las llantas originales y en qué condición están las llantas recauchadas, porque de aquí depende la vida de un recauche. Si usted compra una llanta que es una llanta neumática o una llanta rellena y la va a recauchar, depende cómo la cuide, es que después la inversión que usted hace de un recauche le va a rendir en su máxima vida útil. Entonces, mucha gente, no sé si ustedes han visto en carretera, como uno ve pedazos de llantas recauchadas o pedazos de recauche, llantas que se han despegado del recauche. Bueno, esto significa que el recauche no se pegó. Algo pasó y mucha gente dice, ¿qué recauche más malo? Mucha gente dice, ¿qué llanta más mala? Entonces, no, eso hay que analizarlo. Eso tiene una causa, una razón y una causa. Porque la llanta hay que cuidarla desde que usted la compra como nueva. Entonces, para entender esto, en llantas de montacargas, hay un problema. La llanta, en este ejemplo que les estoy explicando, para poder entender lo que les voy a decir, veamos esto primero. La llanta de montacarga tiene 3 fases. La fase top, media y la base. En cada una de estas fases, aquí estamos hablando de una llanta rellena, que es donde hay un mayor porcentaje de llantas rodando en montacargas, precisamente porque la llanta rellena es una llanta de libre mantenimiento, es una llanta que genera menos problemas, y un montacargas parado significa mucho dinero perdido en una operación. Entonces, esto la gente lo ha entendido bien, y son menos las llantas con neumático o tubulares que ya hoy en día hay, que están rodando en una flota. Entonces, analicemos primero una llanta original sólida. ¿Cómo está formada? Les decía que esta primera parte, la línea top, aquí voy a trazar una raya, esta es la primera parte. Aquí tiene un compuesto la llanta para que pueda resistir la agresividad del ambiente, para que pueda resistir la abrasión de los pisos, para que pueda resistir el rodaje, la temperatura, la velocidad, la carga, etc. Entonces, esto tiene una composición. Es la primera capa de la llanta o la primera parte. Esta es la que se tiene que gastar. Y las llantas tienen una línea de retiro. Ahora se las voy a enseñar. La línea de retiro marca la división
de la primera fase de la segunda. Cuando entramos a la segunda fase, que es la línea media de una llanta, esta tiene otro compuesto. Esta no es para que la llanta ruede. Esta parte de una llanta rellena de un montacargas tiene un compuesto diferente. De alguna manera, y algunos vendedores o algunas marcas, algunos distribuidores utilizan un compuesto más suave para que, aunque la llanta es una masa sólida, sirva para amortiguar en la operación. Y algunas les hacen algún compuesto que haga que la llanta es más suave, para que lo podamos entender mejor. Y luego está la tercera fase, que es la línea que le estoy haciendo aquí, que es la parte donde la llanta pega con el aro. Esta zona, esta fase, es de otro compuesto. Por lo general es un hule natural, es un hule donde tiene mucha alta resistencia al calor, a la fricción y a la temperatura, porque esta es la zona donde están los núcleos de acero de la llanta. Esta es la zona donde la llanta tiene contacto con la ceja y con el aro, con la ceja del aro. Entonces, esta zona, por la fricción, por el trabajo, produce calor, produce temperatura y sobre todo resiste todo el peso del montacargas y de la carga que soporta. Entonces, esas son las tres fases. ¿Qué es lo que pasa cuando usted recaucha? ¿Cuál sería el ideal? Que usted cuando recaucha gaste este taco hasta la línea de retiro, aquí donde se lo estoy marcando. Esto es lo ideal, que usted lo gaste. Entonces el recauchador viene y, cumpliendo con el protocolo del proceso, tiene que raspar para poder pegar una banda. Entonces el recauchador, digamos que raspó aquí. Ya estamos cometiendo un error. El recauchador está llegando a una zona que no es para que se pueda manipular. Entonces a usted le pega una banda, le pega un recauche con una profundidad que no pasa más allá de los 15 milímetros y digamos que puede tener un aumento de taco, así como se lo estoy dibujando ahorita. Entonces usted dijo, bueno, ok, qué dicha, le voy a dar vuelta a la llanta, la voy a recuperar y le voy a meter un recauche. Ya tiene un problema, que el recauche invade una zona donde no se puede tocar y le monta una banda, que en este país, señores, no hay bandas industriales. Las bandas que se utilizan en los montacargas son bandas de camión. Entonces ya tenemos ahí un problema, porque el estrés a que sometida una llanta montacargas no es igual a un camión, ni el peso que soporta una llanta montacargas es igual a un camión. El movimiento de una llanta montacargas continuo en turnos de 1, 2 o 3 turnos, de 8, de 12 y de 24 horas, somete a la llanta a un estrés que hace que la banda se despegue, que hace que la banda se pique y que tenga problemas. Entonces usted hizo una inversión que la va a perder en un porcentaje. Ya por experiencia lo hemos visto. ¿Qué es lo que tenía que hacer usted? ¿Qué es lo que debería hacer usted para poder recauchar una llanta? Que es donde yo no le veo el chiste. Usted tiene que entregarle al proveedor que le recaucha la llanta con una profundidad de taco sin gastar. Digamos que usted se la entrega aquí. Pero entonces esta parte usted la va a perder. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto en dinero? Y el recauchador se va contento porque le recauchó a usted las llantas, pero usted le está dando una llanta que no gastó. Usted no llegó hasta la línea de retiro y esta parte usted la pierde. Aparte que, como les dije, usted le mete una banda más pequeña, no le va a rendir igual. Entonces, por eso les digo que el recauche en una llanta montacargas, desde el punto de vista técnico, no aplica. Y nosotros en Tractomotriz no hacemos la recomendación de recauchar llantas rellenas de montacargas, porque para recaucharlas hay que dejarle un taco que usted no va a gastar. Y para recaucharlas, gastándole el taco, va a invadir una zona donde no se puede recauchar. Entonces, ese es el tema cuando analizamos en una flota. Muchos clientes que están participando de este programa integral de servicio en Tractomotriz con muy buenos resultados, con excelentes resultados, que nos dicen que se están ahorrando mucho dinero a partir de que forman parte de este programa de Tractomotriz,
llegan a la conclusión de que mejor no recauchen. Han llegado a muchas conclusiones de que mejor tienen que usar una llanta u otra, porque después del análisis se toman esas conclusiones. No todas las flotas trabajan igual y para una lo que es bueno, para la otra es malo. La idea es que con este programa nosotros logramos que usted tenga un traje a la medida, usted tenga rodando en su flota lo que usted necesita, que no precisamente es lo que el otro cliente necesita. Entonces, con este tema de las llantas originales y recauches, hemos salvado y hemos ahorrado mucho dinero con unas flotas que hoy están cumpliendo. Cualquier duda, entonces ya saben que las pueden ir anotando en el chat, pueden ir apuntándolas y luego las vamos a ver. Bien, pasamos a ese otro tema. ¿Sabe usted qué son llantas radiales y convencionales? Eso es todo un tema. ¿Sabe usted cuáles son las llantas de su vehículo? Porque aquí podemos llevar el concepto a nivel personal, a nivel de empresa, con montacargas. Esto es un concepto mundial. ¿Qué son llantas radiales y convencionales? Precisamente eso es uno de los temas dentro de la capacitación que les ofrecemos a los operadores, a los que compran, a los involucrados, para que lo puedan conocer. Las llantas radial y convencional lo analizamos en una flota porque mucha gente utiliza llantas y las llantas no le funcionan, no le trabajan, y el problema es que le echan la culpa a las llantas y no a la operación. Tal vez hay una mala aplicación, tal vez hay una mala asesoría. Entonces se cometen muchos errores y se gasta mucho dinero. Nosotros queremos que usted como cliente tenga la mejor inversión y pueda maximizar el dinero que usted está invirtiendo. Y por eso es que estamos nosotros aquí con ese trabajo. Cuando hablamos de llantas radiales y convencionales es como hablar de dos estructuras diferentes. Si yo les digo que hay casas que las hacen en block y hay casas que las hacen en purlin, estamos hablando de dos estructuras. Bueno, las llantas radiales y convencionales son dos estructuras diferentes. La llanta radial es una estructura que la vamos a ver aquí. Es una estructura de acero, un cuerpo de cuerdas. El cuerpo de cuerdas es este que les estoy marcando aquí. Es un cuerpo de cuerdas que, ojo, en llantas radiales de pasajero y 4x4 es un cuerpo de cuerdas de nylon. Mucha gente cree que las llantas radiales son sinónimo de acero y no. Hoy en día la tecnología hace que se utilice un producto como el nylon, que es muy resistente al impacto, que es muy resistente a las altas temperaturas. Entonces los cuerpos de cuerdas de las llantas de pasajero y de 4x4 se hacen en nylon, pero las llantas de mayor capacidad, como ya de camión, sí son estructuras de acero. Entonces una estructura de una llanta radial es de acero o de nylon, dependiendo de la aplicación de la llanta y de la medida de la llanta. También la llanta radial tiene, sobre el cuerpo de cuerdas, tiene esto que les voy a enseñar aquí, que se llaman cinturones estabilizadores. La Filmina aquí trae unos conceptos en inglés, pero lo vamos a españolizar un poquito para que lo entendamos mejor. Porque si yo le hablo de cap strip o de spiral layer, tal vez no se van a acordar después y no van a entender. Mejor les digo que se llaman cinturones estabilizadores, esos que les marqué aquí. Están sobre la banda de rodamiento, ellos están a lo ancho de la banda de rodamiento y son estructuras de acero que le permiten a la llanta, que le permiten a la estructura tener mayor estabilidad, tener mayor fuerza, tener mayor capacidad de frenado, tener mayor capacidad de agarre. Entonces una llanta radial además tiene acero aquí en la ceja, en la cejilla tiene acero. Entonces esto es una estructura de una llanta radial, y una estructura de una llanta convencional es la que vamos a ver a continuación. La estructura de la llanta convencional tiene un cuerpo de cuerdas. ¿De qué material? De nylon. Aquí sí no hay acero. Únicamente vamos a encontrar acero aquí en la cejilla, pero en el cuerpo de cuerdas vamos a encontrar solamente nylon. Y algo muy importante, la dirección de las cuerdas, vamos a devolvernos porque esto no se los dije antes, la dirección de las cuerdas de una llanta radial va de ceja
a ceja. Y la dirección de las cuerdas de una llanta convencional viene de ceja a ceja, pero viene cruzada. O sea, que unas cuerdas vienen para un lado y otras cuerdas vienen para el otro lado, formando una malla. Esas son las características de una llanta radial y convencional. La llanta radial la llanta convencional tiene acero en la ceja, tiene acero solamente ahí, no tiene cinturones estabilizadores, no tiene nada más, luego solo tiene la banda de rodamiento. Esta estructura es la estructura más antigua que se utiliza. Antes le llamaban llantas angulares, precisamente por la forma de las capas en su banda de rodamiento que forman ángulos. Es como una malla. Entonces, ¿qué hace diferente una de la otra? Pues muchas cosas. Hoy en día la industria de la llanta se ha radializado. ¿Por qué? Porque la llanta va a tener mejores beneficios como mayor estabilidad, mayor suavidad, mayor recauchabilidad cuando se recauchan. Es más cara, sin embargo, le produce mayor costo, mejor costo por hora. Es menor el costo por hora porque la llanta rinde más. En cambio, una llanta de estructura convencional tiene su beneficio, que es más barata, pero a la hora de rendimiento es menor, es más dura. El contacto de la banda de rodamiento con el piso no es total, como sí lo es de una llanta radial. Este tema lo profundizamos en la capacitación que les había ofrecido. Entonces, aquí hay dos estructuras. También vamos a ver la estructura de la llanta, bueno, que esto ya lo revisamos antes, los diferentes tipos de capas que tiene una llanta rellena. Antes de pasar ahí, vamos a ver, hay otras estructuras para comentarlas en llanta de montacargas, como estructuras de llantas radiales convencionales. Entonces hay estructuras sólidas y está la otra estructura de llanta que comúnmente le llamamos llanta cushion o llanta con arillo metálico que viene pegado a la llanta. Entonces, estos son los tipos de llantas que encontramos. Pero la pregunta que siempre yo me hago es, bueno, ¿cuál es la llanta que usted necesita? Usted sabe. Bueno, eso se logra mediante un análisis. Hoy en día se venden muchas llantas y la gente compra tal vez no lo que necesita, sino compra lo que le ofrecen de momento. Y desgraciadamente, aquí sí tenemos que hacer el comentario, muchos vendedores no asesoran, no explican, no acompañan, entonces lo que hacen es una venta. En Tractomotriz lo que queremos hacer es clientes, porque ventas uno las hace solo una vez. Clientes se logran solo con un programa como este. Muy agresivo, muy profesional y de acompañamiento antes, durante y después de que se compre una llanta o que se instale una llanta. Entonces, esta parte, este punto que analizamos es muy importante en una flota para poder tomar decisiones que le van a producir a usted muchos ahorros, que le van a dar a usted maximizar un producto que compró y que tiene que cuidarlo y que le van a pedir cuentas y lo podemos medir. Bien. Pasamos al punto número 6 que analizamos dentro de este trabajo que les estamos ofreciendo a ustedes y que es desfía remanente. ¿Qué es eso? Esto es medir la profundidad que tiene cada llanta, porque esto nos va a dar muchas cosas. Primero, lo presentamos como un semáforo. Vea que está con los colores verde, amarillo y rojo. El rojo y el negro mejor no lo veamos, ni el rojo y amarillo. Veamos, pero es un semáforo. Por aquellos de los manudos que no se me resientan. No, los felicitamos, que van en primer lugar. Van bien, tienen buen equipo. Bueno, pero no es de fútbol que venimos a hablar aquí. Es algo más productivo que a usted le va a producir ahorro, que le va a producir muchos beneficios. Y cuando analizamos la desfía remanente, lo que hacemos es que lo vemos como un semáforo. Le vamos a presentar a usted en su escritorio un mapa de la condición de desgaste de cada llanta, porque analizamos llanta por llanta en cada uno de los equipos y se lo presentamos como está este cuadro. Por ejemplo, en esta toma de esta flota, vean que tiene mayor de 7 milímetros, o sea, en verde, tiene 29 llantas. Entre 5 y 7 milímetros, o sea, en condición amarilla, tiene 3 llantas. Y entre 0 y 4 milímetros, o sea, para retiro, en condición roja, tiene 7 llantas. Entonces, esto le permite a usted muchas cosas.
Usted se programa con el presupuesto y usted dice, bueno, tengo que cambiar 7 llantas. Yo le doy, o en Tractomotriz le damos un mapa donde están ubicadas esas llantas, en qué montacargas y en qué posición y qué profundidad. Entonces usted se proyecta con un presupuesto mensual y usted dice, bueno, este mes tengo que cambiar 7 llantas. Necesito sacar la plata y usted la puede separar. Pero tiene que saber que tiene 3 llantas para el otro mes, que puede ser que ya estén en rojo, pero son solamente 3 llantas. Entonces, y usted sabe que tiene un 74%, o sea, 29 llantas que están a más de 7 milímetros. Esa es una flota que está relativamente bien. Uno se encuentra flotas a veces con llantas en rojo, casi que un 80%. Entonces uno dice, no hay control, no hay manejo, no hay asesoría, no hay visitas, nadie las revisa. Entonces aquí es donde el plan también nos ayuda mucho, porque usted puede tener a mano qué es lo que necesita usted, en qué cantidades y en qué posición de cada equipo es que usted ocupa esas llantas. Vamos a ver aquí lo que les hablaba de la línea de retiro. ¿Cuándo se tiene que retirar una llanta? Vimos que habían 7 llantas que estaban en rojo. ¿Cuándo se tiene que retirar esa llanta? Bueno, la llanta se retira precisamente cuando llega a esta línea de retiro. Todas las marcas tienen una línea de retiro. Algunas dicen J-Line, Safety Line, WJ o línea de retiro. Ahí lo dice. Entonces, usted sabe que la llanta se retira cuando el desgaste está en ese punto, no antes. Muchas veces ven una llanta lisa y algunos operadores o en algunas empresas donde hay salud ocupacional, inclusive hasta detienen los montacargas y no los dejan rodar, pero es por desconocimiento, porque no saben que hay una línea de retiro. Y a veces cuando una llanta queda lisa, depende de la marca, apenas ha gastado un 30% o un 20% o un 40%. Y el otro 60% a veces se pierde porque no saben. Entonces, la llanta, nosotros les ayudamos para que la llanta se retire donde tiene que ser, que es en la línea de retiro. Para eso precisamente las estamos monitoreando. Precisamente establecemos un control de monitoreo dependiendo del trabajo de la flota. Puede ser un mes, 2 meses o 3 meses. A veces uno llega a un mes y no han gastado 1 milímetro porque la condición así lo dice. Pero a veces llegamos en un mes y la flota gastó ya 3 milímetros. Entonces, la revisión de una flota se determina por la operación, dependiendo de la cantidad de turnos que hagan. Entonces, pero en cualquiera de los casos, nosotros les ayudamos para que la llanta se retire cuando tiene que retirarse. Y para ello también analizamos otras cosas. Uno se encuentra mucho aquí desgastes irregulares. Un montacarga siempre le va a gastar a usted llantas de un lado más que del otro. Entonces uno a veces encuentra una llanta lisa de un lado y del otro lado tiene 10, 15 milímetros. ¿Y esto por qué se da? Esto se da por 2 razones. Una natural, que el equipo tiene un peso más que del otro lado. Entonces el peso afecta. Por ejemplo, en Costa Rica las calles tienen una gradiente de un lado. Las calles no son planas completamente, entonces los carros tienden a gastar llantas de un lado. El montacargas, por naturaleza, porque pesa más de un lado, va a gastar también. Y la otra razón es porque los montacargas y los vehículos hacen giros solo de un lado. La operación le permite girar siempre a la derecha y arrastra del lado izquierdo o viceversa. Entonces, por eso es que se gasta más de un lado. Pero esto lo determinamos en cada monitoreo, en cada inspección, y les avisamos a tiempo para que usted pueda darle rotación, que es con lo que se combate este problema, y pueda gastar las llantas con regularidad, que pueda gastar las llantas parejas. También en este análisis de profundidad de estrías determinamos, porque utilizamos un profundímetro que es en milímetros, determinamos si la llanta tiene algún problema en el eje. Tal vez hay pines, hay buchines, tal vez hay un problema en el eje y se puede trabajar a tiempo antes de que la llanta se desgaste irregularmente, porque la llanta le va a decir a uno que hay un desgaste irregular. Perdón, entonces en esto, el análisis del semáforo de estrías nos ayuda por estos varios ángulos que hemos comentado. Vamos a ver también en el punto, en este mismo punto, cómo les presentamos un listado de llantas. Esto es parte del informe ejecutivo que les entregamos después de una inspección,
donde le decimos el número de unidad, la posición, la medida, la marca. Cuando hay presiones, si hay pérdidas por presiones y cuánta cantidad de aire tienen, si es radial, si es convencional, si es original, si es recauche, los porcentajes de sobrecarga, etcétera. Pero aquí, que ahorita vamos a ver ese tema, pero aquí lo que les quiero presentar es un mapa donde usted puede ver cómo están sus llantas, en cada posición, que esto es parte de lo que les entregamos en el análisis que hacemos. Bien, vamos a entrar en este tema, ya casi que estamos entrando en la recta final del programa integral de servicios que Tractomotriz les ofrece a ustedes como una alternativa única en el mercado para que usted pueda lograr maximizar las llantas de sus montacargas. En este punto número 7, analizamos las pérdidas por bajas presiones. Cuando la flota tiene llantas de montacargas neumáticas, genera mucha pérdida, porque tradicionalmente en este país, les decía al principio, no hay programas de mantenimiento. En Tractomotriz estamos innovando desde hace ya bastantes años y tenemos una gran cantidad de clientes que están muy satisfechos por el trabajo, por los resultados, por el ahorro que están obteniendo a partir de que aceptaron este plan. En este cuadro y en este análisis que hacemos, vemos las llantas que están con una presión inferior a la que tiene que llevar. Y esto se traduce en que la llanta va a sufrir una sobrecarga. La sobrecarga le resta vida útil a la llanta. Y esto nosotros lo cuantificamos. Es que esto no se ve así todos los días. Usted viendo su montacargas, cargar y descargar, usted no se da cuenta de eso. Solo cuando un profesional como Tractomotriz se acerca y se lo hace ver, es que usted se da cuenta, antes no. Con este trabajo, entonces, vamos a también analizar las llantas como un semáforo. Rojas, verdes y amarillas. Las llantas verdes son las que están en buen estado, son las que tienen una presión adecuada. Vean que esta flota, del ejemplo que estamos mencionando, tiene apenas 5 llantas. O sea, solo un 22% de esas llantas están con la presión recomendada. Tienen llantas amarillas, que son llantas con condición marginal. ¿Qué significa esto? Bueno, perdón, las presiones adecuadas son aquellas presiones que se encuentran con más o menos 5 libras. Eso también es un indicador universal. Una llanta, cualquier llanta que tenga aire, para que usted diga que tiene la presión adecuada, tiene un margen de 5 libras para arriba, 5 libras para abajo, de la que le recomienden, sea la que sea. Si la llanta está para 40 libras y tiene 35, todavía está bien. Si tiene 45, todavía está bien. Una llanta comienza a perder cuando ya las llantas entran a la zona amarilla, que son presiones marginales, que tienen presiones menos de 10 libras. O más de 10 libras, porque la presión alta afecta y la presión baja también. Esta flota tiene 3 llantas con presión marginal, o sea, un 13%. Pero vean el problema que se genera en la zona roja. Bueno, en todas las zonas rojas hay problemas. En la presión fuera de tolerancia se divide en dos: fuera de tolerancia positiva y fuera de tolerancia negativa. ¿Qué es esto? Las presiones fuera de tolerancia negativa son presiones bajas y las presiones fuera de tolerancia positiva son las presiones altas. Las dos me generan problema, pero la que mayor problema nos genera es la presión negativa. Esta flota tiene 4 llantas con presión negativa para un 18%. Y tiene 10 llantas con presión positiva para un 45%. Eso significa que tiene 10 llantas con más de 10 libras de aire de la normal y tiene 4 llantas con menos aire de lo normal. Esto también, este tema tiene dentro de la capacitación que les ofrecemos, tiene una charla aparte solo para ver esto, porque como esto genera pérdida económica hay que meterle la mano. Entonces, ahí explicamos qué son presiones bajas, qué son presiones altas y cuáles son las consecuencias. Pero la llanta con presión baja y con presión alta nos van a dar muchos problemas. Entonces, así que analizamos ese cuadro, lo que hacemos es que le ponemos un precio, porque eso como me genera pérdida. Entonces tomamos las llantas y mediante una fórmula que tenemos para determinar las pérdidas, podemos sacar por llanta, por ejemplo, aquí en esa 700 por 12, de acuerdo a todas las presiones bajas, está perdiendo 0.3 llantas. Esta 300 por 15 está perdiendo 0.35. Y esa 600 R9 está perdiendo 0.22. Esta flota está perdiendo
0.9 llantas, o sea, está perdiendo casi una llanta. Bueno, esto es un ejemplo. Obviamente nos hemos encontrado pérdidas de mucho dinero, ¿verdad? Pérdidas mayores, eso dependiendo de la cantidad de llantas, pero en este ejemplo, aquí está perdiendo casi una llanta. Poniéndole el valor de mercado, que está aquí, nos dice que esta flota está perdiendo por todas las pérdidas 190.636.84. Entonces, esta cantidad de dinero se puede ahorrar si desarrollamos un plan, si echamos a andar el trabajo que les estamos ofreciendo, que muchos clientes lo han aceptado, obteniendo ahorros en su operación. Entonces, cuando hablamos de pérdida económica, hablamos de algo tangible, pero es que cuando uno habla de presiones, hay cosas que no se ven. Por ejemplo, el consumo de combustible. Se dice que una llanta con menor presión el piso genera una resistencia y eso genera un mayor consumo de combustible. Y eso no se mide, pero eso también es mucha plata. De tal manera que siempre hay pérdidas por todo lado. Entonces, esta es la parte de la pérdida económica que les queremos ofrecer, que es dentro de ese plan. Esto me genera una tendencia, porque también nos proponemos como meta, por ejemplo, esta flota que tenía 190.000 colones de pérdida, tenemos que comenzar a bajar esa pérdida. ¿Cómo la medimos? Bueno, en cada visita, vamos viendo los avances y hacemos una proyección. Este ejemplo que les pongo es de una flota que en julio del 2019 tenía como pérdida 691 colones. En octubre tenía como pérdida 886.000. O sea, el asunto iba para arriba, iba creciendo más bien. Vean lo que viene para acá. Aquí comenzamos a hacer un trabajo de charlas, comenzamos a hacer la inspección, ellos aceptaron el plan, comenzamos a trabajar con la unidad móvil. Nosotros tenemos una unidad móvil para hacer los trabajos en sitio, para generar trabajo en el sitio, porque ustedes saben que los montacargas no andan por la calle para arriba y para abajo, como todos los carros. Entonces, aquí no es que vengan, tenemos que ir. Entonces, tenemos las herramientas para poder llegar hasta su flota y poderle ofrecer todo el servicio. En este caso, llegamos y comenzamos a trabajar. Ya en mayo, cuando hicimos la inspección, la pérdida bajó a 185.000. Ya aquí se nos vino para abajo, la tendencia vino para abajo. En julio pasó a 383, en octubre a 121. Vean que ya aquí hay como una línea que se está marcando. Sin embargo, no se había logrado. En febrero del 2021, que hicimos la última revisión, estamos en 190.000 colones. O sea, que ya lo estamos bajando. No hemos llegado a números todavía ideales, pero ahí vamos. Vean que la curva se bajó montones. Entonces, la tendencia, eso nos ayuda a medir lo que estamos haciendo, para que usted se dé cuenta que lo que estamos haciendo funciona. Y si no está funcionando, pues lo que hacemos es que tomamos las acciones necesarias para que funcione. Pero la idea es que usted, con la ayuda de Tracto Motriz, con este plan integral de servicio, usted logre maximizar las llantas de sus montacargas. Entonces, vean que para realizar este trabajo, entonces, también no es de la noche a la mañana. Lo tenemos que lograr en el tiempo. ¿Y cómo se logra? Con todo este trabajo, para que al final logre usted tener un rendimiento de sus llantas. ¿Cómo sabe usted que sus llantas están rindiendo tantos kilómetros o tantos el costo por hora? Bueno, porque hay que seguirlas desde que se instalan hasta que salen. Para eso le ofrecemos la herramienta. Nosotros con este trabajo también le vamos dando a usted la información para que usted se dé cuenta cuando la llanta se instala y cuando la llanta sale y cuál es el costo final, para poder tomar decisiones y decir, ¿esta llanta me sirve o no me sirve? ¿La cambiamos o la mantenemos? Pero nosotros le damos la herramienta para que usted pueda obtener el rendimiento de sus llantas y pueda usted saber que está haciendo una buena inversión o que la puede mejorar. Para eso, entonces, cuenta con nuestra ayuda. Para eso Tracto Motriz les ayuda. Vean, hay diferentes condiciones que uno se encuentra en una flota, y a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando vemos unos desgastes que digo yo a veces le digo a los operadores, pero usted no se ha fijado en eso, ¿cómo está esa llanta? Y me dice, no, mira, ahora la veo, porque se montan al montacargas y se van y no la ven.
desgastes como este, vean esta otra, cortes en las llantas, impactos, cejillas dañadas. O sea, esto es parte también de lo que siempre estamos monitoreando. Algunas empresas inclusive han tenido que cambiar el poro del piso. Algunas han tenido que hacer arreglos, por ejemplo, arreglar una acera, arreglar una cuneta, arreglar una pega cuando descargan los contenedores. Pero todo esto es a través de que con el programa lo podemos ver y ellos también pueden hacer los cambios. El punto número 9 de la capacitación que ya les he venido comentando, desarrollamos un programa de capacitación. En esa área no todos lo sabemos y aprendemos mucho todos los días, pero lo que sabemos lo compartimos. O sea, necesitamos meter, como les decía antes, a los operadores en este programa, a ustedes y nosotros para hacer un equipo y poder trabajar. Este programa de capacitación, todo este proyecto, lo único que necesitamos para desarrollarlo es tener productos nuestros rodando en su flota. A mí me hacen una auditoría y si yo estoy haciendo un trabajo en una flota, tiene que tener productos nuestros rodando para poder desarrollarlo. El programa no tiene ningún costo. El programa se da a partir de que nosotros tengamos una relación comercial, un proyecto, como ya lo tenemos con muchas empresas que hoy en día nos agradecen y quedan muy satisfechos o están muy satisfechos por los resultados que han logrado después de desarrollar ese plan. Entonces, aquí quedamos en un espacio de las preguntas, quedamos con Eric para que hagamos las preguntas y podamos ir aclarándolas. Las preguntas, bueno, ahí tenemos saludos a nuestro amigo Alan, Alan Paredes, uno de los proveedores nuestros, excelente, ahí que está conectado con nosotros también. Ahí tenemos a algunos compañeros, vamos a ver. Ok. ¿Cómo se calcula el costo por hora de una llanta? Nos pregunta nuestro amigo Edward. Bueno, el costo de la llanta se calcula cuando uno toma los datos de instalación y los datos finales, se divide entre el costo, las horas entre el costo para sacar el costo por hora. Esto era lo que le explicaba antes. De esta manera usted se da cuenta cuánto le está rindiendo esa llanta. Entre menos sea el costo por hora, mejor es la inversión que usted hizo. Entre más alto es el costo por hora, de ahí no hizo una buena inversión y eso significa que la llanta no rodó o no rindió lo suficiente. Don Alan Paredes nos dice que la línea 60J solo para llantas sólidas, rellenas. Sí, la línea 60J es solo para las llantas rellenas. Sin embargo, todas las llantas sin excepción, tienen una forma de que usted pueda determinar cuando llegó a su vida útil, el final de su vida útil y retirarlas a tiempo. Por ejemplo, las llantas neumáticas tienen un testigo en su banda de rodamiento, donde usted puede ver cuando llegó a ese testigo que está marcado siempre. Las llantas de automóvil tienen un triángulo en la pared que le indica que ahí hay una línea de testigos donde la llanta llegó ahí. Por lo general hay en una llanta automóvil hay 1.6, 1.8 milímetros y ahí se llega a la línea de retiro. Todas las llantas tienen un lugar donde usted puede ver que es donde se retira. Aquí lo importante es que si usted no lo sabe, lo pregunte y que si usted tiene un proveedor, el proveedor se lo explique para que usted pueda saber cuál es la línea de retiro de las llantas. Aquí don Jeffrey nos pregunta ¿cómo se sabe la presión de trabajo de las llantas y cuánto aire le debo echar? Bueno, la presión de una llanta, esta es una pregunta muy interesante porque se cometen muchos errores. La gente a veces, uno llega a las bombas y la gente le dice, uno le pregunta, ¿cuánto aire tengo que llegar?
echar a la llanta, y como por lo general a las llantas de automóvil les gusta echarles 30 libras, yo no sé por qué, pero no es así. O sea, cada proveedor, perdón, cada fabricante de vehículos, y eso tiene que quedar claro, es el que determina cuánto aire hay que echarle a la llanta, porque el fabricante es el que hace el vehículo y él sabe cuánto pesa y él sabe las características. Y él dice, por lo general lo ponen en el marco de la puerta, en una plaquita, llantas delanteras tanto, con carga y sin carga, si es necesario. Llantas traseras tanto aire, con carga y sin carga. Uno es el que tiene que aprender a leer esto. Cuando no dice, si usted tiene un carro o si usted tiene un equipo donde no dice y tiene llantas que ocupan aire, hay que hacer un ejercicio, que ahí nosotros les podemos ayudar, porque hay que calcular la carga, hay que dividirla entre la cantidad de llantas, hay que determinar carga por llanta y buscar en una tabla que sí existe cuál es la presión indicada. Pero ese trabajo también nosotros se los podemos hacer. Si alguno no sabe cuál es la presión que tiene que llevar sus llantas, con mucho gusto les ayudamos. Entonces, la presión va a depender entonces de lo que el fabricante diga. Aquí hay otro tema, que es que las llantas dicen una cantidad de aire, entonces la gente le echa aire lo que la llanta dice, y no es así. ¿Por qué? Porque el fabricante de la llanta lo que hace es que dice, vea, yo voy a hacer una llanta y le pongo aquí que no le echen más, por ejemplo, no le echen más de 40 libras a 250 kilos. Porque él sabe que la llanta no está hecha para que resista más. Eso es lo que dice un fabricante. De ahí para abajo usted tiene que saber cuánto es lo que usted carga y ahí lo regula. Si carga igual, le mete las 40 libras, pero si carga menos, le tiene que bajar la presión. Pero no se deje llevar por lo que la llanta dice, déjese llevar por lo que el fabricante del vehículo es lo que dice. Vamos a seguir aquí. ¿Qué debo hacer para que Tractomotriz me ayude con el control de llantas para la flota? Bueno, tiene que comunicarse con el asesor que lo está atendiendo. Contactamos con el asesor, hacemos una reunión, establecemos aclaramos cualquier duda y establecemos fecha para arrancar con una inspección, con una presentación de un informe y con el plan. El informe lo que me genera es un análisis. Ese análisis me va a decir qué hay que hacer. De una forma u otra nos va a hablar. Entonces, ahí comenzamos a echar el plan. Pero lo primero que hay que hacer es acercarse a uno de los asesores para poder establecer el contacto y poder coordinar lo que sigue. ¿Cómo se determina la posición de las llantas? 1, 2, 3, 4. Esa es una buena pregunta que nos hace don Carlos. Carlos, gracias por su pregunta. La posición de las llantas también es un lenguaje universal. La llanta del chofer siempre va a ser la número 1. La llanta del acompañante es la número 2. Regresamos a la parte trasera izquierda para saber que esa es la llanta número 3. Y la llanta trasera derecha es la llanta número 4. Entonces, 1 y 2 están al frente. Volvemos atrás a la izquierda. 3 y 4. Eso es para llantas de montacargas. ¿Qué pasa si el montacargas es de 6 llantas, que por lo general vienen las 4 llantas adelante? Entonces son 2 ejes pero con 6 llantas. Ya no son 2 ejes con 4 llantas. Se lee de la siguiente manera. Llanta número 1. Vamos a ver si vamos a dibujárselo por aquí. Vamos a dibujarlo por aquí para que lo vean mejor. Entonces, este es un montacargas, 2, 3, 4 llantas. Esto es un eje. Y aquí está el eje trasero con 1 y 2 llantas. Entonces, aquí está el asiento del operador. Aquí está el chofer. Entonces, empezamos así. Esta es la llanta número 1. Esta es la llanta número 2. Esta es la llanta número 3. Esta es la número 4. Como les dije, volvemos a la izquierda. Esta es la número 5 y esta es la llanta número 6. Eso es un montacargas con 2 ejes, pero con 6 llantas. Si, por ejemplo, en un cabezal tiene 2 llantas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Entonces, igual, aquí la 1, esta es la 2, aquí la 3, aquí la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahí se entienden los números. Así funciona en un cabezal. Y así sucesivamente. Si este cabezal tuviera una carreta, ¿qué seguimos aquí? Con la carreta 11, 12, 13, 14, sucesivamente. Entonces, así es como se determina la posición de las llantas. Vamos a seguir aquí con las preguntitas. Dice, ¿hay que rotar las llantas de los montacargas? Nos dice nuestro amigo Jeffrey. Claro que sí. Claro que es una práctica que tiene que ser aplicada, ojalá, cada mantenimiento. Por prevención. Porque las llantas tienen un desgaste siempre. Entonces, en cada mantenimiento, cada 250 horas, o cada vez que lo paran para quitar las llantas, que las roten. Obviamente no se pueden rotar de adelante para atrás, tiene que ser en el mismo eje. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Pero sí, las llantas de montacargas hay que rotarlas. Bueno, yo creo que entonces ahí finalizamos con el apartado de las preguntas. Les agradecemos. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta que escriba, pero de nuestra parte, para Tractomotriz ha sido un placer compartir ese webinar de llantas con ustedes. Esperamos que les haya quedado claro. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirnos, no duden en contactar a su asesor para hacernos pasar las preguntas, las consultas, y ojalá que este programa que les hemos ofrecido hoy, integral, sistema integral de llantas, un programa que le permita a usted maximizar la vida de sus llantas, les pueda hacer de su beneficio. Y no tengan duda en poder aceptarlo. Nosotros hoy vamos a tener, dentro de las cosas, una rifa de un programa integral de servicios gratis para una empresa, de los que están participando, así como vamos a tener también un 10% de descuento en la compra de las llantas en estos días, como parte de lo que estamos ofreciéndoles el día de hoy. De mi parte, es todo. Les agradezco montones. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, ya para finalizar, pues gracias a todos de nuevo. Muchas gracias pues a nuestro compañero Jackson por esta presentación tan completa que nos hizo. Esto es un esfuerzo que hace, digamos, Tractomotriz como compañía para pues darle un valor agregado a todos nuestros clientes y en este caso públicos externos. Próximamente estaremos implementando una serie de encuestas. La idea es consultarles a ustedes mismos cuáles son los temas que ustedes les gustaría más que nosotros desarrollemos para ustedes. Pues próximamente estaremos entonces implementándolos y les estarían llegando por ahí. De nuevo, muchas gracias. Como mencionó mi compañero Jackson, entre los asistentes del día de hoy, estamos brindando un 10% de descuento en todas nuestras marcas de llantas y también estaremos rifando un programa o una inspección de llantas y pues le haremos saber, digamos, a cada uno. Y pues de mi parte también sería todo. Que tengan muy buen día y nos estamos viendo pronto. Gracias.